Hola, en este video te voy a explicar el significado del anime, su origen, desarrollo, cómo se encuentra en la actualidad y por qué no debe ser confundido con una caricatura. En primer lugar, debemos hablar de la palabra anime, y es que en Japón usan esta palabra para definir a los dibujos animados en general, pero en el resto de países la palabra anime es utilizada para referirse a las animaciones japonesas. Esto también se aplica a la animación creada por computadoras, como por ejemplo el videojuego Final Fantasy. En un principio se le denominó con el término Japanese Animation, luego se transformó en la palabra Japanimation para quedar de forma definitiva como anime. El anime no es un género específico, sino que puede incluir y mezclar comedia, drama, acción, terror, ciencia ficción, crítica social, temas para niños e inclusive animación para adultos. La animación japonesa, por descender directamente de lo que podríamos considerar como manga moderno, heredando todas sus características como su estilo narrativo y sus temas, es más bien considerada en su país de origen como una forma narrativa más. Esto es, otro medio de expresar ideas dirigidas a niños, a jóvenes o a adultos. Así los personajes de las series de anime, sean héroes o villanos, tienen sentimientos, aspiraciones, virtudes, defectos y una vida que pueden perder. La mayoría de las series de anime presentan a sus personajes en situaciones cotidianas del estilo de vida japonés, gente en su lugar de trabajo, en la escuela, en rituales tradicionales japoneses. Todo es muy normal hasta que ocurre algo extraordinario para el público. La característica más distintiva del anime es la manera que el anime se ocupa de los asuntos de la vida real que las caricaturas americanas no tocarían. Por ejemplo, la muerte de personajes es importante y es muy común en el anime, al igual que las relaciones complejas entre los personajes. Aunque hay varias opiniones al respecto, podemos encontrar que el origen data cuando en Japón se crearon una serie de cortometrajes de animación influenciados en su origen por las producciones de Disney. El primer cortometraje de animación japonesa que podemos encontrar tenía una duración de 2 minutos y se llama Namakura Gatana, creado por Junichi Kouchi. Después, los cortometrajes fueron extendiendo su duración hasta llegar a los 10 o 15 minutos, en los cuales se contaban historias típicas orientales. Durante los años 30 y 40 se transmitió el anime Narakuro de Mituyo Seo, una de las primeras animaciones basadas en un manga. A partir de este anime, esta práctica se volvió más frecuente. Lamentablemente, en este periodo estalló la Segunda Guerra Mundial y las animaciones se convirtieron en propaganda de guerra. Los primeros cortometrajes no representan lo que hoy conocemos como anime, pero sí se consideran como parte de sus inicios, y fue hasta mediados del siglo XX cuando surgió el anime como lo conocemos hoy, con el estilo identificativo de la cultura japonesa. Para ver el desarrollo de la historia del anime, un pilar fundamental es el estudio Toei Animation, que hasta la fecha es uno de los principales creadores y referentes de anime en todo Japón y el mundo. Su primera animación se lanzó en 1957, se titulaba Koneko na Rakugaki, Graffiti de un gatito, y era un cortometraje de 13 minutos. Desde su creación, en 1958, los estudios Toei fueron pioneros en creación e innovación con multitud de producciones, aunque no fue hasta 1960 cuando empezó a destacar por trabajos de mejor calidad. Esta compañía influyó al género de forma decisiva con producciones como Dragon Ball o Mazinger Z e incluso Caballeros de Zodiaco, entre muchas otras. En esta época hay que destacar la gran influencia del creador Osamu Tezuka, considerado por muchos como el padre del manga y el anime actual. Fue una pieza clave como creativo para la industria, impulsando y dando forma notable a muchas de las características que hoy en día definen al anime. Fue el creador, por ejemplo, de la mítica serie Tetsuwan Atomu, conocido en Occidente como Astro Boy. Dentro de los inicios hay que tener en consideración el surgimiento de productoras cinematográficas que no hacían anime, pero sí películas inspiradas en la forma de contar historias del manga. Por ejemplo, los míticos estudios Toho. Uno de los primeros personajes fue Godzilla 1954 y su famosa película Godzilla, Japón bajo el terror del monstruo.
Mucho se dice que crearon al personaje después del lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, como representación del miedo que la sociedad japonesa sufrió después de la Segunda Guerra Mundial. Regresando al anime, ya en la década de los años 60, comenzaron a popularizarse algunos subgéneros como el de los robots gigantes, mechas, entre otros. La primera producción de esta temática fue el anime en blanco y negro Tetsujin 28 Go, Iron Man 28 o Gigantor. Pero no fue hasta entrado los años 70 cuando el género de los robots gigantes empezó a popularizarse con series como la mítica Mazinger Z o Gundam, en la que habitualmente luchaban contra monstruos como el ya mencionado Godzilla. En 1990, el manga y el anime como industria sufrieron una explosión internacional precedida de numerosos éxitos comerciales que los impulsaron enérgicamente hasta la actualidad. En las décadas de 1980 y 1990, la animación japonesa entró en un auge internacional, lo que llevó a que muchas series empezaran a doblarse al inglés y español. En estos años surgen series de culto como Dragon Ball, basado en el manga de Akira Toriyama, Senseiya, conocida también como Los Caballeros del Zodiaco, Capitán Tsubasa, conocida como Supercampeones, Rurouni Kenshi, conocida en Occidente como Samurai X, Neo Genesis Evangelion, Pokémon, Ranma y medio y Sakura Card Captor, entre muchos otros. Para los años 2000, el anime ya era conocido alrededor de todo el mundo, recibiendo gran aceptación por parte de una enorme base de fans conocidos popularmente como otakus, que impulsaron fuertemente a la industria animada japonesa. Desde este punto, se han realizado numerosas producciones animadas que han sido distribuidas por todo el mundo. Entre las series más destacadas del nuevo milenio están One Piece, Naruto, Bleach, Fullmetal Alchemist, Inuyasha, Yu-Gi-Oh!, Kuroshitsuji y Death Note. Todas estas, basadas en mangas que al convertirse en éxito, permitieron el desarrollo de la serie animada. En la actualidad, cualquier manga que cuente con un gran número de seguidores y ventas, es muy probable que sea adaptado a una serie animada, como fue el caso de Hunter x Hunter, Pandora Hearts, Ao no Exorcist, Mirai Nikki, Bakuman y Shingeki no Kyojin, entre muchos otros. Asimismo, han sido adaptadas novelas ligeras que se han popularizado como Durarara, Boku wa Tomodachi ga Sukunai, Sword Art Online y Oregai, entre otras. También a partir de estos años se han popularizado los géneros yaoi y yuri, en los cuales se abordan las relaciones románticas entre personas del mismo sexo. Entre estas series cabe recalcar Yunyu Romántica, Sekaiichi Hatsukoi, número 6, Oihana, Sasemeki Koto y Yagate Kimi no Ninaru. En la actualidad, la industria animada japonesa produce numerosas series, ovas y películas por año, llegando a ser una de las industrias más fuertes en el mundo de la animación. Entre las personas más destacadas de esta industria está Hayao Miyazaki, fundador del estudio Ghibli, estudio donde se realizaron reconocidas películas como Mi vecino Totoro, El increíble castillo vagabundo, El viaje de Chihiro y Ponyo. Asimismo, en el presente sobresale el artista Makoto Shinkai, creador de 5 cm por segundo, Hoshi wo Kodomo, Kotonoha no Ninawa y Kimi no Nawa. Los beneficios económicos y culturales que suponen la gran propaganda del manga y el anime para Japón y su cultura hacen de esta industria una cuestión de vital importancia para el país en la actualidad. Japón, como potencia del entretenimiento audiovisual, desde hace años ha sabido influir en la sociedad, al igual que Estados Unidos lo ha hecho durante años mediante el escaparate de Hollywood, transmitiendo su cultura y abriéndose más al mundo. Esto se debe a que muchas generaciones han crecido sin saberlo mirando la cultura japonesa con producciones como Mazinger Z, Dragon Ball, Ultraman, Gundam, Transformers, Pokémon, Doraemon, Akira o Totoro, entre muchas más. Casi se podría decir que una parte de nuestro cerebro es japonesa. Esto hace pensar que tal vez por este motivo pudiera ser que nos despierte tanto apego a esta cultura. Debido a los números, se podría decir que Japón está de moda y miles de jóvenes y no tan jóvenes miran Japón con interés y referente cultural.
Con el solo hecho de tratarse de dibujos animados, la gente suele pensar que el anime es lo mismo que las caricaturas occidentales para niños. Sin embargo, a pesar de su habilidad para entretener a los niños, el anime también puede contener temas de adultos, psicológicos e imágenes gráficas que están mucho más trabajadas que los dibujos occidentales. Se cree también que el anime está formado por obras que promueven la violencia y los conflictos existenciales de las personas, cuando no siempre es así. Esto se debe a que la mayoría de las personas, sobre todo adultas, están acostumbradas a los dibujos animados norteamericanos, en los cuales las tramas son sencillas y los personajes muestran siempre la misma faceta de su personalidad, por lo que los conflictos se resuelven fácilmente en un solo episodio de media hora. Y lo más importante, que están dirigidos exclusivamente a los niños, no siendo así el caso de los anime. El mercado de anime en su país de origen es inmenso, lo que llega a nuestros continentes es tan solo una pequeña parte del total. Esto en cierta medida es bueno, pues permite una selección sistemática de buenos títulos en la mayoría de los casos. Durante toda su historia, el anime ha estado inspirado en la cultura occidental, por ello encontramos cosas que nos pueden parecer familiares en cada serie que llegamos a ver, y aunque muy diferente de las caricaturas occidentales, siempre hay personas que creen que son lo mismo. Espero el video te sea de utilidad y que te haya gustado. Déjame en los comentarios qué es lo que te gusta más a ti del anime. Nos vemos.